Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy les traigo una súper receta de lo más deliciosa que se pueden imaginar. Y sí, son estas empanadas de avena, solamente con muy poquitos ingredientes, con un relleno delicioso de piña. Y bueno, pues acompáñame a ver la receta. Y vamos a iniciar con los ingredientes de nuestro relleno. Yo voy a utilizar piña porque es lo que tenía en mi congelador. Tengo mucha piña. Y bueno, voy a utilizar 2 tazas de piña, 2 cucharadas de fécula de maíz, canela y un poco de miel. Y ya que se haya descongelado un poco nuestra piña, la voy a llevar al fuego junto con la rajita de canela. Y voy a esperar ahí a que se cosa un poco más para poderla desintegrar. Por lo pronto aquí ya estoy preparando mis 2 cucharadas de fécula de maíz en un vasito y solamente le vamos a añadir un poquito de agua, solamente que la cubra, y vamos a mezclar esto bien. Yo quiero que mi relleno quede súper firme, que no quede tan líquido para que no se salga ya cuando se estén cocinando nuestras empanadas. Entonces solamente le agregué un poquito de agua, si se dan cuenta, ahí lo mezclo. Acá ya tengo la piña, ya se está calentando y ahí es cuando puedo triturarla o machucarla con un tenedor. Y ya cuando nuestra piña esté hirviendo, vamos a agregar nuestra fécula de maíz, que recuerden que fueron 2 cucharadas que disolvimos en un poquito de agua. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro relleno, ya lo estamos aquí mezclando para que espese un poco más. Aquí podemos probar nuestro relleno y si pensamos o decidimos que le falta un poco de dulce, le podemos agregar aquí la miel. Yo nada más le voy a agregar 1 cucharada. Pero igual hay piñas súper dulces, entonces no van a necesitar nada. Esta solamente 1 cucharadita y ya da un toque dulce, sin exagerar. Y bueno, vamos a reservar. Ahora vamos a hacer la masa. ¿Recuerdan cuando hicimos los churros? Es exactamente igual. Vamos a ocupar 1 taza de agua, vamos a dejar que hierva y posteriormente vamos a añadir 1 taza de harina de avena. Vamos a mezclar todo esto y vamos a dejarla enfriar un toque. Al principio van a notar que la masa se ve un poco chiclosa aún. No se preocupen, es totalmente normal. Van a empezar ustedes a moverla así con la espátula o con sus manos. Si aguantan un poco lo caliente, no hay problema. Pero vamos a dejar que se enfríe un poquito más y ya cuando esté un poco más fría la vamos a amasar completamente con nuestras manos. Y la clave y el truco es colocarnos un poco de aceite en nuestras manos ya cuando esté un poco más fría y más integrada, y van a ver que no se nos va a pegar absolutamente nada y ya podemos hacer nuestras tortitas para las empanadas. De hecho, esta masa se utiliza para las tortillas, que busquen en mi canal y ya también tenemos la receta de las tortillas de avena. Y esta masa pues a mí me encanta porque solamente lleva harina de avena y agua y es una opción completamente para los veganos, ya que no lleva huevo, no lleva leche, no lleva nada de otras cosas raras. Entonces, y aparte queda muy flexible, ya la van a ver si ustedes la realizan. Aquí ya solamente me estoy apoyando de una tortillera. Si no tienen una tortillera, usen un rodillo y extiéndalo entre 2 plásticos y es muy fácil. Y bueno, ya cuando ya hayamos hecho nuestra empanada, bueno, lo vamos a colocar sobre una charola. La charola, por favor, que tenga un poco de aceite en la parte de abajo para que no se vayan a pegar. Y le estoy colocando yo huevo en la parte de arriba para poder añadirle bien nueces, perdón. Pero también le pueden poner un poquito de margarina. Si la vas a hacer completamente vegana, póngale margarina para que le puedan añadir lo que ustedes quieran. Pueden ser almendras, pueden ser chispitas o algo que se les ocurra, o solamente dejarlas así para que tomen un color más doradito y ya las pueden bañar afuera. Puede ser con canela o integrárselo a la masa. Pero bueno, hay muchas ideas, muchas opciones.
Y aquí ya las tengo listas, ya las voy a meter al horno, un horno precalentado. Es un horno eléctrico, lo voy a colocar a 325 grados Fahrenheit por media hora. Recuerden, lo pueden abrir para que revisen que ya estén bien doraditas y ya las pueden sacar. Y estas empanadas han quedado más que listas. Una opción saludable, una opción para diabéticos, para personas que no consumen gluten, puede ser una opción para veganos, en fin. Estas empanadas son su mejor opción. A mí me encantaron. Pueden omitir si gustan la miel, eso es de cada quien. Quiero que vean, sí fui un poco coda con el relleno, pero está bien. Ahí lo tienen. Y bueno, ya ustedes los pueden rellenar de la fruta que tengan de temporada o de la que más les guste. Entonces, este video ha sido todo. Espero que les haya gustado, que realicen la receta, que me dejen un like y se suscriban. Y bueno, pues les mando un beso y un saludo desde Monterrey. Bye.